Engañada por mi marido y su amante, estuve encerrada durante 2 años. Pero el día de mi liberación, mira cómo orquesté mi venganza y los dejé a ambos en la indigencia. Las paredes de la celda estaban húmedas, oliendo a una mezcla de hormigón viejo, sudor seco y esperanza podrida. Para Sofía, sin embargo, esa pared era un calendario gigante. Con la punta de su uña del pulgar, áspera y ligeramente rota, grabó una diminuta línea vertical cerca de la pata de su catre de hierro. La línea era casi invisible si no se miraba de cerca, pero para Sofía era una pequeña marca de victoria. 729 días. Mañana sería el día 730, el día de su liberación. Sofía respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado del Centro Penitenciario Femenino de Alcalá. Se sentó con las piernas cruzadas sobre el fino colchón que había sido su hogar durante los últimos 2 años. Solía dormir en una cama king size con sábanas de algodón egipcio en un lujoso ático en la calle Serrano. Solía ser la esposa de Javier Mendoza, un prometedor magnate inmobiliario. Ahora era solo la reclusa número 304. El recuerdo volvió como una marea imparable. Los flashes de las cámaras de los periodistas en el juzgado, la mirada condescendiente del juez, y allí, en el estrado de los testigos, Javier, sentado con una camisa blanca impecablemente remangada, su rostro inclinado en una tristeza perfectamente fingida. Yo amaba a mi esposa, señoría. La voz de Javier había temblado entonces. Una actuación digna de un Goya, pero no puedo condonar sus acciones. Ella empujó a Carla por celos. Mató a nuestro futuro hijo. Luego estaba Carla, la asistente personal de Javier y también su amante, sentada en una silla de ruedas. Su rostro pálido y sin maquillaje estaba deliberadamente diseñado para parecer lastimero, mientras se agarraba el vientre plano. Lágrimas de cocodrilo corrían por sus mejillas mientras señalaba con un dedo tembloroso a Sofía. La señora Mendoza me gritó, me llamó zorra. Luego me empujó por las escaleras. Yo sentí la sangre. Mentiras. Todo eran mentiras. Ese día, Sofía sí fue a la oficina de Javier para enfrentarlo por la infidelidad que había descubierto, pero nunca tocó a Carla. Fue Carla quien, histéricamente, dio un paso atrás y resbaló, o quizás se arrojó a propósito por la escalera de emergencia, que solo estaba cubierta por una única cámara de seguridad. La grabación de esa cámara se corrompió extrañamente durante los minutos cruciales, dejando solo la imagen de Sofía en lo alto de las escaleras con una expresión de rabia. Una sentencia de 2 años. Un delito grave por agresión con resultado de muerte fetal. Cuando el mazo del juez golpeó, el mundo de Sofía se derrumbó. Vio a Javier abrazar a Carla, consolando a esa víbora. Pero en ese abrazo, Sofía captó un segundo en el que Javier la miró, no con culpa, sino con una mirada fría y calculadora. La mirada de alguien que acababa de eliminar el único obstáculo para una herencia multimillonaria. ¿Sofía, soñando despierta otra vez? Una voz ronca la sacó de su trance. Era Beatriz, su compañera de celda, una mujer de mediana edad encerrada por un esquema piramidal. Sofía se giró con una expresión neutra. Durante estos 2 años, había aprendido a apagar sus emociones. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse en este lugar. Solo contaba a Beatriz. Respondió Sofía suavemente. Sales mañana. Si yo fuera tú, estaría de rodillas rezando hasta que se me despellejaran. Beatriz se rió mientras doblaba su uniforme de reclusa. Pero eres rara, Sophie. Demasiado tranquila. Como quien va a comprar el pan, no como quien sale del infierno mismo. Sofía esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Porque el verdadero infierno no está aquí dentro, Beatriz. El verdadero infierno está ahí fuera, esperándome. Sofía se levantó, alisando su manta. Y esta vez, seré yo quien sostenga las cerillas. 10 a.m. Horas de visita. El sonido de los pesados pasos del funcionario de prisiones resonó por el pasillo. Normalmente, este era el momento más esperado por las reclusas. La esperanza de recibir un paquete de un familiar o simplemente ver los rostros de sus hijos. Pero para Sofía, esta hora era una prueba de paciencia. «¡Vargas, tienes visita!». El funcionario, una mujer corpulenta, gritó desde el otro lado de los barrotes. Sofía no se movió de su sitio, leyendo un libro en un rincón de la celda. Ni siquiera levantó la vista. «¿Quién es?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «¿Quién crees? Tu fiel marido y su señorita»,
se burló el funcionario. A pesar de su dureza, la mujer sentía cierta simpatía por Sofía. Toda la prisión sabía lo diligentes que eran Javier y Carla con sus visitas. Para un extraño, parecía un acto de responsabilidad y remordimiento, pero los funcionarios que a menudo veían sus interacciones sabían que algo no cuadraba. «Diles que estoy enferma. O muerta. Lo que sea», respondió Sofía fríamente, pasando una página de su libro. «Sophie», susurró Beatriz, «es el último mes. Sales mañana. ¿Por qué no los ves una última vez? Quizás te traigan algo de dinero». Sofía cerró el libro de golpe. «No necesito su dinero, Beatriz. Además, no vienen a dar, vienen a quitar». El funcionario suspiró. «Señora Mendoza, el señor Mendoza dice que es urgente. Dice que es sobre los bienes de su difunto padre. Están a punto de ser embargados si no firma hoy. Ha traído a un notario». Sofía se rió, un sonido seco y agudo. «Dígale al honorable señor Mendoza», dijo Sofía mirando fijamente al funcionario, «que se me han puesto las manos rígidas. No he podido sostener un bolígrafo en 2 años porque he estado demasiado ocupada lavando la ropa de las reclusas. Si los bienes de mi padre son embargados, que así sea, que se hunda todo». El funcionario negó con la cabeza, rindiéndose. «Eres increíblemente terca. Bien, les diré que te niegas a verlos de nuevo». Cuando el funcionario se fue, Sofía apoyó la espalda en la pared fría. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una rabia contenida. Cada mes, durante 24 meses, Javier y Carla habían venido. Al principio, llegaban con palabras dulces, trayendo buena comida, pretendiendo querer reconciliarse. Javier afirmaba que se vio obligado a encarcelarla por la presión pública y la familia de Carla, pero Sofía sabía que una semana después de su ingreso en prisión, Javier intentó liquidar un certificado de depósito a nombre de su padre por valor de 3 millones de euros. El banco se negó porque necesitaba la firma de Sofía como única heredera. A partir de ese momento, sus visitas se convirtieron en terror psicológico. Javier suplicaba, luego amenazaba. Carla lloraba, luego se burlaba. Necesitaban esa firma. El imperio empresarial de Javier, que parecía magnífico, en realidad estaba podrido hasta la médula. Su capital principal siempre había provenido de inyecciones de efectivo del padre de Sofía. Sin Sofía, Javier no era más que el capitán de un barco que se hundía. «Solo espera», susurró Sofía al vacío. «No obtendrás mi firma, me obtendrás a mí». En la sala de visitas con aire acondicionado, Javier Mendoza se aflojó la corbata. Un sudor frío perlaba sus sienes. «¿Se negó otra vez?», preguntó Javier, casi gritando cuando el funcionario regresó solo. El funcionario asintió con indiferencia. «Dice que tiene las manos demasiado rígidas, señor. No puede firmar». «¡Esa loca!». Carla, sentada junto a Javier, golpeó su bolso de Hermès sobre la mesa. «Lo hace a propósito. Javier, sabes que la auditoría de la empresa empieza mañana. Si no podemos liquidar el fondo fiduciario de su padre hoy para cubrir el agujero en el balance, estamos acabados». Javier se masajeó el puente de la nariz palpitante. Su rostro, habitualmente apuesto, ahora parecía mayor de sus 35 años. Los últimos 2 años habían sido una pesadilla logística para él. Pensó que deshacerse de Sofía facilitaría las cosas. Sofía era una ama de casa sumisa, o eso creía él. Pensó que meterla en la cárcel le rompería el espíritu y firmaría cualquier cosa a cambio de una liberación anticipada o mejores condiciones. Pero la Sofía de la cárcel se había convertido en una roca. Rechazó reducciones de condena, rechazó privilegios y, lo peor de todo, se negó a ceder el poder sobre los bienes de su padre, Ricardo Vargas. Aunque Javier ya controlaba las operaciones de la empresa de su suegro, sin la propiedad legal de las acciones, no podía hipotecar los activos vitales para obtener nuevos préstamos. «Cálmate, Carla, no grites aquí», sisió Javier. «¿Que me calme? ¿Me dices que me calme?». Carla lo fulminó con la mirada, su hermoso rostro distorsionado por el pánico. «Los promotores del proyecto Skyview ya están exigiendo el tercer pago. Si no pagamos la próxima semana, el proyecto se paraliza y los medios olerán la sangre. Javier, y recuerda, ella sale mañana». Esas palabras quedaron flotando en el aire como un veneno. Ella sale mañana. ¿Y qué si sale? Javier intentó sonar confiado, aunque su corazón vacilaba.
Es solo una exconvicta. ¿Quién le va a creer? Su reputación está destruida. La etiqueta de mata bebés la seguirá para siempre. La recogeremos mañana. La llevaremos a casa, la encerraremos. La llenaremos de sedantes hasta que firme. ¿Estás seguro? Carla lo miró con duda. Ha estado en silencio durante 2 años, Javier. Su silencio da miedo. Nunca ha montado una escena. Nunca ha suplicado. Simplemente se ha negado. No tiene a nadie, Carla. Su padre está muerto, su fortuna está bloqueada, sus amigos de la alta sociedad la han abandonado. Saldrá de aquí como una mendiga si no la acogemos. Se forzó Javier a creer. Javier se levantó ajustándose la chaqueta. Vámonos a casa. Preparemos el guión para mañana. Llama a los periodistas. Crearemos la narrativa de que somos una familia compasiva que acoge de nuevo a la esposa descarriada. Así, si intenta algo, el público solo pensará que es una desagradecida. Carla resopló, pero siguió a Javier. Mientras caminaban hacia el Mercedes negro que los esperaba, no se dieron cuenta de que su plan aparentemente perfecto pendía de un hilo muy fino, a punto de romperse. La noche cayó sobre la prisión, trayendo un frío que calaba los huesos. En la pequeña biblioteca, raramente visitada por otras reclusas, Sofía se sentó frente a una mujer mayor con el pelo corto y blanco. Era Elena Torres, una famosa exabogada encarcelada hacía 5 años, utilizada como chivo expiatorio en un caso de corrupción de alto perfil. Elena era la mentora no oficial de Sofía en el interior. ¿Lista para mañana, chica?, preguntó Elena. Su voz era grave pero llena de autoridad. Sofía asintió. Mentalmente estoy lista, Elena. Pero, ¿y los documentos? Elena sonrió misteriosamente. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña unidad USB de contrabando. Mi protegido, Marcos, tiene todo asegurado fuera, susurró Elena. Es brillante como yo a su edad. Ha rastreado el flujo de fondos de la empresa de Javier. Javier fue descuidado. Usó una empresa fantasma en las Islas Caimán para blanquear dinero de los proyectos, pero puso el nombre de su madre como directora, de aficionado. Los ojos de Sofía brillaron con frialdad. ¿Y los informes médicos de Carla? Sanos y salvos, respondió Elena. Marcos logró acercarse a la enfermera que trató a Carla. Resulta que la enfermera guardó una copia del historial médico original que no fue destruido. Carla tuvo un aborto espontáneo 2 días antes del incidente de las escaleras por una sobredosis de pastillas ilegales para adelgazar. Ya estaba sangrando cuando salió de su casa esa mañana. Sofía apretó los puños bajo la mesa. La verdad era dolorosa, pero también liberadora. Nunca había matado a nadie. La culpa que la había atormentado en los primeros meses se desvaneció sin dejar rastro, reemplazada por las brasas ardientes de una venganza que quemaba con fuerza. Gracias, Elena. No sé cómo podré pagártelo. La voz de Sofía tembló. Elena le dio una palmadita en la mano. Págame ganando, Sofía. Gana por todas nosotras, las que hemos sido silenciadas por hombres arrogantes y un sistema corrupto. Cuando salgas de aquí, ya no serás la ingenua Sofía. Serás la CEO de tu propia vida. Elena se inclinó. Recuerda nuestra estrategia. No ataques directamente. Deja que se sientan superiores primero. Deja que Javier crea que todavía tiene el control. Cuando baje la guardia, cuando se sienta seguro en su trono, es cuando le quitas la alfombra de debajo de los pies. Primer paso. Congelar los activos, murmuró Sofía, repitiendo el plan que habían tramado durante meses. Exactamente, asintió Elena. Basado en el testamento original de tu padre, el que dejaste en una caja de seguridad en un banco diferente que Javier, por suerte, no conocía, tienes poder de veto absoluto. En el momento en que salgas y actives tu estatus con el Consejo de Administración, cada céntimo que salga de las cuentas de la empresa necesitará tu aprobación. Sofía imaginó la cara de Javier cuando su tarjeta de crédito fuera rechazada. Una leve sonrisa volvió a sus labios. Una cosa más, añadió Elena con el rostro serio. Ten cuidado. Javier es astuto, pero Carla es imprudente. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Ya morí una vez hace 2 años, Elena, respondió Sofía con calma. No pueden matar a alguien que ya está muerto. En su última noche, Sofía no pudo dormir. La pasó empacando sus pocas pertenencias. Algunos libros, un cepillo de dientes, una muda de ropa que llevaba cuando entró y una pequeña y arrugada foto de su padre.
Repartió el resto de su jabón, champú y algo de comida entre sus compañeras de celda. Una atmósfera emotiva envolvió la celda número 12. «No te olvides de nosotras, Sophie?», dijo Beatriz con los ojos llorosos. «No lo haré», prometió Sofía. «Volveré no como reclusa, sino como alguien que ayudará con tu caso, Beatriz». Al amanecer, Sofía se paró ante el pequeño y agrietado espejo sobre el lavabo. Estudió su reflejo. Su cabello, antes largo y bien cuidado, ahora estaba cortado a la altura de los hombros y algo áspero. Su piel ya no era tan suave. Había una dureza en sus rasgos. Sus ojos, antes suaves y llenos de amor, ahora eran oscuros y profundos como el océano en una noche de tormenta. Ya no era la dulce señora Mendoza. Ya no era la niña mimada de Ricardo Vargas. La prisión la había despojado de toda su ingenuidad y debilidad, dejando un núcleo de acero indestructible. Se tocó el pecho. Su corazón latía con firmeza, sin miedo. Solo había un enfoque nítido. Fuera de estos muros, Javier y Carla probablemente dormían profundamente en un colchón de felpa comprado con el dinero del padre de Sofía. O quizás estaban pensando nerviosamente en la auditoría. No sabían que una tormenta se dirigía hacia ellos. Pensaban que la Sofía que saldría mañana sería una mujer rota, avergonzada y pobre. Pensaban que venían a recoger una oveja herida. ¡Qué equivocados estaban! La puerta de la celda se abriría en unas horas. Sofía se puso su vieja camisa blanca, la única prenda decente que tenía. La camisa ahora le quedaba un poco holgada en su cuerpo más delgado. Se la abotonó hasta el cuello como si se estuviera poniendo una armadura. Sofía se sentó en el borde de la cama, esperando el sonido de la llave girando. Se susurró una promesa a sí misma, una promesa que alimentaría cada uno de sus pasos a partir de ese momento. Javier, Carla, disfrutad de vuestro lujoso desayuno esta mañana, porque será la última comida decente que podréis tragar en paz. El clangor metálico de la cerradura resonó. La puerta de la celda se abrió. La luz del pasillo se derramó dentro. El juego había comenzado. El sol de la mañana brillaba intensamente en el patio exterior de la prisión, como si intentara quemar los pecados encerrados tras los muros de hormigón. Sin embargo, el calor del sol era superado por el resplandor de los flashes de las cámaras. Javier Mendoza esperaba junto a la puerta de salida, vestido con un traje de Armani azul oscuro perfectamente entallado. A su lado, Carla, con un discreto vestido marfil hasta la rodilla, el pelo recogido en un elegante moño, sostenía un ramo de rosas blancas. Parecían una pareja de una revista de familia feliz, si se ignoraba el hecho de que estaban esperando que la exesposa de Javier saliera de la cárcel. ¿Tienen que haber tantos periodistas?, siseó Carla por lo bajo, manteniendo una sonrisa rígida para las cámaras. «Tiene que haberlos», respondió Javier sin mirarla, haciendo un pequeño saludo a la multitud de periodistas. «Tenemos que controlar la narrativa desde el primer segundo que ponga un pie fuera. El titular tiene que ser: marido fiel acoge a esposa arrepentida, no ex con busca venganza». Javier miró su reloj, valorado en decenas de miles de euros. Su corazón martilleaba de ansiedad. No había dormido en toda la noche, pensando en la auditoría que comenzaba hoy. Necesitaba la firma de Sofía antes del almuerzo, o el banco comenzaría a congelar sus líneas de crédito operativas. «¡Se abre la puerta!», gritó uno de los fotógrafos. El gemido de la vieja puerta de hierro al deslizarse rompió la tensión. Todos los objetivos se centraron en la oscura abertura. Lentamente, una figura emergió. Sofía Vargas. No caminaba con la cabeza gacha, como suelen hacer los reclusos avergonzados al ser liberados. Caminaba erguida. Sus pasos eran firmes y medidos. Llevaba una simple camisa blanca, ligeramente grande, y unos vaqueros descoloridos, la misma ropa que llevaba cuando fue arrestada 2 años antes. Su pelo corto, a la altura de los hombros, enmarcaba un rostro afilado y pálido, sin tocar por el sol, sin maquillaje, sin joyas. Pero algo era diferente. Sus ojos. Los ojos de Sofía escanearon la multitud de reporteros y se posaron en Javier y Carla. No había anhelo, ni tristeza, ni siquiera una rabia explosiva. Su mirada estaba vacía, pero tan afilada como el cañón de un rifle a punto de disparar. Javier tragó saliva, dio un paso adelante y abrió los brazos con una expresión conmovida que había ensayado en el espejo. «Sofía, cariño, por fin», dijo Javier en voz alta para que los micrófonos lo captaran.
Bienvenida de nuevo. Estamos aquí para ti. Carla dio un paso adelante detrás de Javier, ofreciendo las flores con una mano temblorosa. Sofía, hemos preparado tu habitación en casa. Empecemos de nuevo, ¿vale? Las cámaras destellaron furiosamente, capturando el momento de la reconciliación. Sofía se detuvo a 2 pasos de ellos. Miró las rosas blancas como si fueran una rata muerta. Luego miró a Javier. La comisura de su boca se elevó ligeramente, formando una sonrisa torcida y escalofriante. No dijo nada. Simplemente se hizo a un lado, pasando de largo a Javier como si fuera una farola en su camino. ¡Sofía!, sisió Javier, su voz volviéndose aguda al darse cuenta de que lo estaba ignorando. La agarró del brazo. No montes una escena. Sube al coche ahora. El agarre era fuerte, doloroso, pero Sofía no se inmutó. Miró la mano de Javier en su brazo y luego a sus ojos. «Suéltame», dijo Sofía en voz baja. Su voz era ronca por el desuso, pero su frialdad heló a Javier hasta los huesos. «O gritaré delante de todas estas cámaras que me estás haciendo daño». Sorprendido, Javier soltó su brazo instintivamente. Sofía reanudó su camino, dejando a Javier y Carla de pie con expresiones ridículas y las manos vacías, en medio de una multitud de reporteros que comenzaban a susurrar confundidos. «¿A dónde va? No tiene a nadie», dijo Carla, entrando en pánico. Su voz comenzó a elevarse, rompiendo la imagen de mujer elegante que había construido. Sofía siguió caminando hacia la carretera principal. Javier intentó seguirla, pero sus pasos fueron detenidos por el suave ronroneo de un motor que se acercaba. Un reluciente Rolls-Royce Phantom negro se abrió paso entre los reporteros. El coche era ostentosamente lujoso, un marcado contraste con la polvorienta calle frente a la prisión. Su matrícula no era ordinaria. Indicaba que su propietario tenía acceso y poder. El coche se detuvo justo delante de Sofía. Un chofer uniformado salió rápidamente para abrirle la puerta trasera. Pero no fue el chofer lo que dejó a Javier boquiabierto. Lo que lo congeló fue la figura de un joven con un traje impecable que salió del lado del pasajero y se inclinó respetuosamente ante Sofía. Marcos Rubio, el joven abogado formado en ICADE, famoso por ganar casos imposibles contra corporaciones gigantes. Javier había intentado contratar a Marcos para su equipo legal el año pasado, pero fue rechazado de plano. ¿Qué hacía Marcos aquí? ¿Para Sofía? «Buenos días, señora Vargas», saludó Marcos con una voz clara y respetuosa. Siguiendo las instrucciones de la señora Torres. «Todo está listo». Sofía asintió brevemente. «Vamos, Marcos». Antes de subir al lujoso vehículo, se giró una última vez. Vio a Javier con el rostro rojo de ira y vergüenza, y a Carla, que la miraba con incredulidad. Sofía no saludó. Simplemente se metió en el coche, y la puerta se cerró con un golpe sólido y sordo, separando su mundo del de ellos. El coche de lujo se alejó, levantando una nube de polvo que golpeó a Javier en la cara. «¡Señor Mendoza! ¡Señor Mendoza!». Los reporteros ahora pululaban alrededor de Javier, como tiburones oliendo sangre. «¿Quién recogió a la señora Vargas? ¿De quién es ese coche? ¿Hay una tercera persona? ¿Se ha cancelado la reconciliación?» «¡Sin comentarios!», ladró Javier, perdiendo la compostura. Apartó un micrófono y tiró bruscamente de la mano de Carla. «Vámonos». Dentro de su propio coche de lujo, que ahora se sentía estrecho y caluroso, Javier golpeó el volante con el puño. «¿Quién era ese cabrón que la recogió?», gritó. «Es Marcos Rubio, Javier». La voz de Carla temblaba de miedo. «El abogado caro». «¿De dónde sacó Sofía el dinero para contratarlo? Sus cuentas están vacías». «Lo comprobamos». «No lo sé», gruñó Javier, arrancando el motor bruscamente. «Pero donde quiera que vaya, tenemos que encontrarla. Necesito esa firma hoy». Mientras tanto, en el silencioso y fresco Rolls-Royce, Sofía reclinó la cabeza en el suave asiento de cuero. El olor a cuero caro y a ambientador de sándalo reemplazó el olor rancio de la prisión. «¿A dónde vamos, señora?» preguntó Marcos cortésmente desde el asiento delantero, mirándola por el retrovisor. «Al piso franco, Marcos», respondió Sofía, con los ojos cerrados. «Quiero darme una ducha. Quiero quitarme los últimos restos de su contacto de encima». El piso franco resultó ser una suite en el ático de un hotel de 5 estrellas en pleno barrio de Salamanca. Esta propiedad era uno de los muchos activos ocultos del difunto padre de Sofía, no registrado en los libros de la empresa que Javier gestionaba.
sino en un fideicomiso privado al que solo Sofía podía acceder al cumplir 30 años, o bajo ciertas condiciones de emergencia. Su encarcelamiento injusto había activado la cláusula de emergencia. Sofía se paró bajo el chorro de agua caliente en el espacioso baño de mármol. El vapor llenó la habitación. Se frotó la piel con una esponja vegetal áspera, como si intentara raspar la capa de epidermis que había tocado el aire de la prisión, que había sido tocada por Javier. Finalmente llegaron las lágrimas, mezclándose con el agua. No era un llanto de tristeza, sino de liberación. Lloró por sus 2 años robados. Lloró por su padre, que no pudo verla libre. Lloró por el niño que nunca llevó en su vientre, pero del que fue acusada de matar. Después de 1 hora, Sofía salió. Sobre la cama king size había una selección de ropa nueva preparada por el equipo de Marcos, de su talla. Ya no eran los vestidos femeninos de tonos pastel que a Javier le gustaba que Sofía usara para parecer una esposa sumisa. La selección de ropa era audaz, moderna y poderosa. Blazers estructurados, pantalones de talle alto, camisas de seda en azul marino y negro. Los colores del poder. Sofía eligió un impecable traje de pantalón blanco con un corte elegante y asimétrico. Blanco. No como símbolo de pureza, sino como un lienzo en blanco, o quizás como el sudario para la carrera de Javier. Mientras se abrochaba la chaqueta, Marcos llamó y entró con una gruesa pila de documentos. Disculpe la interrupción, señora. El notario está esperando en la sala de estar. Necesitamos su firma para la transferencia total de poder sobre el holding de su padre. Sofía se sentó en el tocador, permitiendo que una estilista profesional, también organizada por Marcos, le cortara el pelo en un bob afilado que enmarcaba sus rasgos decididos. «Léeme los puntos clave, Marcos», ordenó Sofía mientras contemplaba su nuevo reflejo en el espejo. Punto 1. Abrió Marcos una carpeta azul. El poder notarial que otorgó a Javier Mendoza hace 3 años queda revocado por la presente. Punto 2. Se activa su condición de accionista mayoritaria con el 90% de las acciones. Punto 3. Todos los activos, tanto líquidos como inmobiliarios, a nombre de la empresa o de personas afiliadas, quedan congelados para una auditoría forense. «Procede», dijo Sofía sucintamente. «Hay una cosa más, señora». Marcos dudó un momento. «El banco nos ha informado de que el señor Mendoza está solicitando una retirada de fondos de emergencia de 1,2 millones de euros esta tarde, utilizando un certificado de propiedad de Soto Grande como garantía. El certificado está a su nombre, pero él tiene el antiguo poder notarial». Sofía giró su silla para mirar a Marcos. Su rostro, ahora con un maquillaje ligero pero firme, parecía formidable. «Déjale que lo solicite», dijo Sofía fríamente. «Déjale que se sienta victorioso hasta el último segundo. Luego, córtale el acceso justo cuando esté a punto de tragarse el anzuelo». Sofía se levantó, calzándose un par de tacones de aguja de color rojo sangre. El sonido de sus pasos en el suelo de mármol resonó como el golpe del mazo de un juez. Se acabó ser la víctima, Marcos. Ahora, enséñales quién es la verdadera dueña de todo el lujo del que disfrutan. Mientras Sofía planeaba su estrategia de guerra, Javier intentaba achicar agua de un barco que se hundía. En la sede del Grupo Mendoza, irónicamente ubicada en un edificio propiedad del padre de Sofía, Javier caminaba de un lado a otro en la sala de juntas. Frente a él, 3 inversores principales parecían nerviosos después de ver las noticias de la mañana. «Señor Mendoza». Uno de los inversores, el señor Garrido, se aclaró la garganta. «Las noticias de esta mañana. Su esposa se negó a ir a casa con usted. ¿Afectará esto a la disputa por los activos? Oímos que el terreno para el proyecto de Miami sigue a su nombre». Javier se rió, una risa demasiado fuerte y forzada. «Ah, señor Garrido, no crea en los chismes baratos. Mi esposa, Sofía... Bueno, 2 años en prisión han afectado un poco su salud mental. Le daba vergüenza enfrentarse a los medios, así que se fue discretamente en un coche de la clínica de salud mental que contraté. Solo necesita un tiempo a solas. Los activos están seguros». «¿100% seguros?», insistió otro inversor. «100%», mintió Javier sin problemas. «De hecho, esta misma tarde firmaré la liquidación de fondos frescos para acelerar nuestro proyecto. No tienen nada de qué preocuparse. Sofía es una esposa obediente. Tan pronto como se calme, firmará lo que le ponga delante». Carla entró en la sala con una bandeja de café,
interpretando una vez más su papel de asistente eficiente. Sonrió dulcemente a los inversores, pero sus ojos delataban pánico cuando se encontraron con los de Javier. Cuando los inversores se fueron, aplacados con promesas, Carla golpeó la bandeja sobre la mesa. «¿Estás loco, Javier? ¿Una clínica de salud mental? ¿Y si los periodistas investigan? Ni siquiera sabemos dónde está». «Cállate, Carla», ladró Javier. «Estoy ganando tiempo. El banco acaba de llamar. La verificación para la retirada de 2 millones de euros está en proceso. Tan pronto como el dinero esté en nuestra cuenta, pagamos a los proveedores, aseguramos nuestra posición y luego encontramos a Sofía. Si es necesario, contrataremos a unos matones para que la traigan a casa». El teléfono de Javier vibró. Una notificación del banco. Proceso de verificación en su fase final. Javier suspiró aliviado. «¿Ves? El antiguo poder notarial todavía funciona. Sofía es una tonta. No fue directamente a un notario cuando salió. Debe estar llorando en algún rincón. Tenemos que celebrarlo esta noche. Javier», dijo Carla, empezando a calmarse. «Para calmar nuestros nervios y para mostrar al público que no estamos preocupados. Cenemos en la cúpula. Invita a algunos amigos de la alta sociedad». «Buena idea», asintió Javier, ajustándose la corbata. Su confianza volvía lentamente. Sentía que todavía tenía el control. Siempre había ganado contra la débil Sofía. ¿Por qué esta vez sería diferente? ¿No se dieron cuenta de que al otro lado de la ciudad, un burofax estaba siendo enviado a la sede de ese banco? Un aviso con el membrete de Marcos Rubio y Asociados, adjuntando una escritura recién notariada y firmada hacía apenas 5 minutos. El restaurante La Cúpula bullía esa noche con la élite de Madrid. Candelabros de cristal proyectaban un cálido resplandor. Música suave de jazz flotaba en el aire. Javier y Carla estaban sentados en la mejor mesa, en el centro de la sala. Carla llevaba un nuevo vestido de noche que había comprado esa tarde, con la tarjeta de crédito de la empresa, por supuesto. Estaban rodeados por otras 2 parejas, socios comerciales a los que intentaban impresionar. «¿Así que es verdad que Sofía tiene problemas mentales?», preguntó la señora de la Fuente, una socialité aficionada a los cotilleos. Carla puso una mirada de fingida tristeza. «Sí, querida, es una lástima. Esta mañana ni siquiera reconoció a Javier. Estaba alucinando. El médico dice que necesita tratamiento intensivo. Estamos muy preocupados. Sois unos santos», los elogió el marido de la señora de la Fuente. «Todavía cuidando de la mujer que intentó matar a vuestro hijo». Javier sonrió humildemente, levantando su copa de vino. «La familia es la familia, señor. Nunca podría abandonar a Sofía. Brindemos por un futuro mejor». Las copas chocaron. Javier se sintió victorioso. La narrativa estaba bajo control. El dinero llegaría mañana por la mañana. La vida volvía a la normalidad. «Disculpe, señor». Un camarero se acercó con un datáfono para cobrar una botella extra de Dom Perignon y la cuenta de la cena. Javier sacó despreocupadamente su tarjeta Black Platinum corporativa. La tarjeta estaba vinculada directamente a la cuenta principal de la empresa con un límite ilimitado. «Adelante», dijo Javier sin mirar la cuenta. El camarero insertó la tarjeta, esperó un momento y luego frunció el ceño. Lo intentó de nuevo. «Lo siento, señor. La tarjeta ha sido denegada», susurró el camarero cortésmente. Las risas en la mesa se apagaron. La cara de Javier se sonrojó. «Imposible. Inténtalo de nuevo. Quizás tu máquina está rota». El camarero lo intentó una vez más. Sonó un pitido largo y doloroso. «Sigue denegada, señor. La razón es contactar con el emisor». «Usa la mía». Carla sacó rápidamente su tarjeta de crédito, una tarjeta adicional de la misma cuenta. El resultado fue el mismo. Denegada. Un sudor frío comenzó a recorrer la espalda de Javier. Los invitados empezaron a mirarse incómodos. «Quizás hay un problema con el sistema del banco», intentó reír Javier, pero sonó hueco. «Un momento. Llamaré a finanzas». Javier se alejó de la mesa, con las manos temblando mientras marcaba el número del director financiero de su empresa. «Hola, señor Ramírez. ¿Por qué no funcionan las tarjetas corporativas? ¿Se olvidó de pagar la factura?», ladró Javier en un susurro. Al otro lado de la línea, la voz del señor Ramírez sonaba aterrada y sin aliento. «Señor Mendoza, estaba a punto de llamarle. Es un desastre, señor. Todas las cuentas de la empresa han sido congeladas». «¿Qué quieres decir con congeladas?».
Acaba de llegar una orden de la CNMV y del Banco de España. Hay una instrucción de bloqueo total a petición de la nueva accionista mayoritaria, basándose en una cláusula de mala gestión de activos. Y señor, los 2 millones de euros que solicitamos esta tarde. La transacción ha sido cancelada automáticamente. El mundo de Javier dio un vuelco. ¿Nueva accionista mayoritaria? ¿Quién? La señora Sofía Vargas, señor, respondió el señor Ramírez en voz baja. Su notario acaba de enviar el acta del cambio en la estructura de la empresa. Usted fue destituido como CEO a las 5 de la tarde. Todo su acceso ha sido revocado. Javier dejó caer el teléfono. Se giró hacia el gran ventanal del restaurante. Al otro lado de la calle, una pantalla gigante que normalmente mostraba anuncios de cosméticos cambió de repente. Era una alerta de noticias de última hora. En la pantalla, el rostro de Sofía, hermoso, firme y poderoso, estaba en un atril dando una rueda de prensa. El volumen del televisor del bar del restaurante fue subido por otros clientes. Yo, Sofía Vargas, como propietaria legítima del Grupo Vargas, anuncio hoy una reestructuración completa de la dirección. Hemos encontrado pruebas de una malversación masiva de fondos durante los últimos 2 años. A partir de hoy, asumo el control total y tomaré acciones legales contra las partes que han perjudicado a la empresa. En la pantalla, Sofía miró directamente a la cámara como si estuviera mirando directamente a los ojos de Javier, que estaba paralizado dentro del lujoso restaurante, incapaz de pagar su cuenta. Todas las miradas en el restaurante se volvieron hacia Javier y Carla. Los susurros de admiración por la familia Santa se convirtieron en miradas de desdén y burla. Javier sintió que sus rodillas flaqueaban. No era solo una tarjeta de crédito denegada, era jaque mate. Y Sofía acababa de hacer su primer movimiento. A la mañana siguiente, Madrid despertó con una explosión. No de una bomba, sino de información que destruyó una reputación en segundos. En su ático, Sofía disfrutaba de una taza de té de manzanilla mientras miraba su tablet. Marcos se sentó frente a ella, sonriendo con satisfacción. Trending topic número 1 en X, Instagram y TikTok, informó Marcos. Los hashtags #Justicia para Sofía y #Escándalo Mendoza Ríos ya han alcanzado los 2 millones de menciones en una hora. Sofía deslizó el dedo por la pantalla. Una cuenta anónima gestionada por el equipo de investigación de Marcos había publicado un archivo explosivo. No eran solo rumores. Era un escaneo en alta resolución del informe médico original del Hospital General La Paz, con fecha del 23 de septiembre, 2 días antes del incidente de las escaleras que envió a Sofía a prisión. El documento decía claramente: paciente, Carla Ríos, diagnóstico: aborto espontáneo incompleto por consumo de sustancias químicas peligrosas, suplementos dietéticos. Procedimiento, legrado de urgencia. 23 de septiembre, 23:45 El documento probaba que cuando Carla cayó por las escaleras el 25 de septiembre, su útero ya estaba vacío. No había ningún bebé que Sofía pudiera haber matado. Solo el drama de una mujer manipuladora que usó su propio aborto para deshacerse de la esposa legítima. Al otro lado de la ciudad, en la lujosa villa que una vez perteneció a Sofía, el ambiente era tenso. Javier estrelló su teléfono contra la pared, destrozando la pantalla. Su respiración era agitada, sus ojos inyectados en sangre fijos en Carla, que estaba acurrucada en el sofá, con el rostro tan pálido como la cera. «Explícamelo». La voz de Javier era baja, temblando con una ira a punto de estallar. «Explícame por qué ese informe médico dice que tuviste un aborto 2 días antes de que Sofía viniera a la oficina». Es falso, Javier. Sofía lo falsificó. Intentó negar Carla, pero su voz se quebró. «No me mientas más», gritó Javier, acercándose y agarrándola por los hombros. «Acabo de llamar al director del hospital. Está aterrorizado. Dice que el archivo es auténtico y que fue robado por una enfermera en prácticas. Así que es verdad. Ya habías perdido al bebé por tus malditas pastillas para adelgazar. ¿Y luego fingiste una caída para enviar a Sofía a la cárcel?» Carla rompió en sollozos histéricos. Tenía miedo, Javier. En ese momento dijiste que si estaba embarazada, te divorciarías de Sofía, pero luego tuve el aborto. Tenía miedo de que me dejaras si sabías que el bebé se había ido. Entonces apareció Sofía, furiosa. Vi una oportunidad. Pensé que si Sofía iba a la cárcel, podríamos ser felices para siempre. Javier la soltó, retrocediendo como si acabara de tocar algo infeccioso. La traición lo dejó sin palabras.
Durante 2 años había vivido convencido de que estaba haciendo lo correcto, buscando justicia para su hijo muerto. Esa convicción justificaba toda su crueldad hacia Sofía, pero resultó que solo era un peón en el retorcido juego de Carla. Había encarcelado a su leal esposa por una mentirosa. Javier, tenemos que negarlo. Contratemos a un abogado. Paguemos a influencers, suplicó Carla, arrastrándose para abrazar sus piernas. ¿Con qué dinero?, gritó Javier frustrado. Mis cuentas están congeladas, Carla. Mis tarjetas no funcionan. Y ahora todo el mundo sabe que eres una mentirosa y yo soy el marido idiota que encarceló a su esposa inocente. El insistente timbre de la puerta interrumpió su discusión. No era el timbre de un invitado, sino uno largo y exigente. Javier miró el monitor de seguridad. Frente a la alta verja de la casa había 2 coches de policía, un camión de mudanzas y, en medio de todo, la figura que le heló la sangre. Sofía había venido. La puerta automática se abrió. No porque Javier pulsara el botón, sino porque el equipo de Sofía había hackeado el sistema de seguridad. Sofía entró en el jardín de la casa de su infancia. La casa de estilo colonial moderno, con sus majestuosos pilares blancos, parecía la misma, pero el ambiente era diferente. El césped estaba demasiado perfecto. Había estatuas nuevas y horteras en el jardín, sin duda del gusto de Carla. Detrás de Sofía caminaban Marcos, 4 policías y 2 funcionarios judiciales. La puerta principal se abrió de golpe. Javier salió furioso, con el rostro descompuesto, seguido por una Carla que aún sollozaba. ¿Qué demonios es esto, Sofía?, gritó Javier, tratando de mantener los jirones de su autoridad frente a la policía. No puedes simplemente irrumpir así. Esta sigue siendo mi casa. Sofía se detuvo en el primer escalón del porche. Miró a Javier desde una posición más baja, pero de alguna manera Javier se sintió diminuto. ¿Tu casa?, preguntó Sofía en voz baja. Se volvió hacia Marcos. Marcos, por favor, lee el certificado de propiedad número 405 y la escritura de donación de 2018. Marcos abrió su carpeta de cuero. El terreno y el edificio están registrados a nombre de Sofía Vargas, una donación absoluta del señor Ricardo Vargas. No existe cláusula de bienes gananciales, ya que fue adquirido antes del matrimonio y tiene el estatus de bien privativo. Basado en la orden judicial provisional de esta mañana, la propietaria legítima solicita el desalojo inmediato de la propiedad, ya que los ocupantes actuales no tienen permiso para residir aquí. El rostro de Javier se tornó ceniciento. Pero soy tu marido. Esta es nuestra casa. Pronto ex marido, corrigió Sofía fríamente. Y para que quede claro, Javier, es mi casa. Tú solo has sido un invitado que se quedó más de la cuenta y empezó a robar la cubertería. Sofía hizo un gesto a los funcionarios. Saquen sus cosas. Solo ropa y objetos personales. Todos los muebles, cuadros, aparatos electrónicos y joyas comprados con dinero de la empresa se quedan aquí para la auditoría. ¡No puedes hacer esto!, gritó Carla. Intentó abalanzarse sobre Sofía, pero una mujer policía la detuvo firmemente. «Yo soy la señora de esta casa». Sofía miró a Carla con una mirada que helaba la sangre. «Tú no eres una señora, Carla. Solo eres un parásito que aterrizó en el anfitrión equivocado», dijo Sofía. «Tenéis 30 minutos para hacer las maletas, o haré que mis hombres las tiren a la calle». Sofía. Javier la miró, buscando cualquier rastro de la dulce mujer que una vez conoció. La mujer que siempre le hacía el café por la mañana, que le masajeaba los pies cuando estaba cansado. Esa mujer estaba muerta. Sofía. La voz de Javier se suavizó, su último intento de manipulación. Podemos hablar de esto tranquilamente dentro, no delante de la policía. Sophie, sé que me equivoqué, pero Carla me engañó con el embarazo. Yo también soy una víctima, Sophie. Sofía se rió, una risa corta y vacía. ¿Víctima? Sofía dio un paso adelante, acercando su rostro al de Javier. Tú no eres una víctima, Javier. Eres un hombre codicioso que prefirió creer a su amante antes que a la esposa que estuvo a tu lado durante 10 años. No te arrepientes de que Carla mintiera. Te arrepientes de que te hayan pillado. Se dio la vuelta, dándoles la espalda. Os quedan 25 minutos. Por cada minuto que tardéis, una de vuestras maletas será quemada. Javier y Carla no tuvieron otra opción. Bajo la supervisión de la policía, corrieron a su habitación, metiendo frenéticamente ropa en las maletas. Javier intentó coger su Rolex de un cajón,
pero un funcionario lo detuvo. Lo siento, señor. Eso está registrado como un activo de la empresa del año pasado. Queda confiscado. Media hora después, Javier y Carla estaban en la acera, fuera de la verja. Dos grandes maletas y varios bolsos de mano yacían a sus pies. La verja se cerró lentamente frente a ellos. Los vecinos empezaron a salir para presenciar el drama, susurrando. Javier Mendoza, el exitoso CEO, estaba ahora en la calle como un vagabundo de clase alta. Desde la ventana del dormitorio principal en el segundo piso, Sofía los observaba. No se sentía feliz, solo se sentía limpia. La casa por fin podía volver a respirar. Al día siguiente, el campo de batalla se trasladó a la Torre Vargas, un rascacielos de 40 pisos en el distrito financiero. A las 9 de la mañana, la sala de juntas principal en el último piso estaba llena con el consejo de administración y los accionistas minoritarios. El ambiente era tenso. El café servido permanecía intacto. Las puertas dobles se abrieron. Sofía Vargas entró, flanqueada por Marcos y Elena Torres, que ahora estaba en libertad condicional, y se había unido como principal asesora legal de Sofía. Sofía vestía un traje de pantalón negro azabache. Su corte bob estaba perfectamente peinado. Caminó hacia la silla en la cabecera de la mesa, la silla que Javier había ocupado durante 2 años. Se sentó, colocando las manos sobre la mesa de mármol. «Buenos días», saludó. Su voz era tranquila, pero dominaba la sala. «Disculpen el caos de los últimos 2 días. Estamos aquí para sacar la basura». De repente, la puerta de la sala de juntas fue forzada. Javier irrumpió, esquivando a la seguridad que intentaba detenerlo. Todavía llevaba el traje arrugado del día anterior. «Todavía soy el CEO legítimo de esta empresa», gritó Javier sin aliento. «Esta reunión no es válida sin mi presencia. Yo construí esta empresa durante los últimos 2 años mientras ella estaba en la cárcel». «¿Construiste?». Sofía arqueó una ceja. Pulsó un botón en el mando del proyector. Un gráfico apareció en la pantalla gigante. Una línea roja caía en picado. «Durante tus 2 años de liderazgo, Javier», comenzó Sofía su presentación como si Javier fuera un becario incompetente. Los beneficios netos cayeron un 40%, la deuda a corto plazo aumentó un 200%, y lo más interesante, Sofía pulsó otro botón. Apareció una lista de transacciones sospechosas. Había un flujo de fondos de 1 millón de euros a una empresa llamada Arsby Diseño de Interiores. Una empresa fantasma propiedad de Carla Ríos. ¿Para qué? Servicios de consultoría de diseño de interiores, leyó Sofía en tono burlón. ¿Qué diseño de interiores cuesta 1 millón de euros? ¿Remodelar el infierno? Los accionistas murmuraron inquietos. El rostro de Javier palideció. Conocía esos fondos. Era el dinero que había usado para comprarle a Carla un apartamento y un coche de lujo sin que fuera rastreado como un activo personal. Era una estrategia de diversificación de negocio. Intentó excusarse Javier, pero su voz era débil. «Es malversación, Javier», le interrumpió Elena bruscamente. «Y como lo hiciste en tu calidad oficial, la pena se agrava». Sofía se levantó. «Como titular del 90% de las acciones con derecho a voto, ejerzo mi derecho. El único punto en el orden del día de hoy es el despido de Javier Mendoza como CEO con baja deshonrosa y la presentación de una querella por daños y perjuicios por todas las pérdidas de la empresa». «De acuerdo», exclamó uno de los miembros más antiguos del consejo, que odiaba desde hacía tiempo el estilo de liderazgo arrogante de Javier. «De acuerdo», corearon los demás. Javier se quedó helado en medio de la sala. Buscó un aliado con la mirada, pero las personas que solían adularlo, que se reían con él en el campo de golf, ahora apartaban la vista. En el mundo de los negocios no hay amigos eternos, solo intereses. Y Javier ya no tenía ningún valor. «¿Seguridad?», llamó Sofía con calma. «Por favor, acompañen al señor Mendoza fuera y asegúrense de que no se lleve nada más que los restos de su dignidad, si es que le queda alguna». 2 corpulentos guardias de seguridad agarraron los brazos de Javier. Se resistió débilmente, con la mirada fija en Sofía. «Eres cruel, Sofía», susurró Javier. «Aprendí del mejor», respondió Sofía sin pestañear. La puerta se cerró. Javier fue expulsado de su propio reino. Dentro, Sofía se sentó de nuevo. «Muy bien, señores, hablemos de cómo vamos a salvar este barco», dijo Sofía, abriendo un nuevo capítulo para la empresa de su padre. La habitación 204 del motel El Cruce era pequeña.
Olía a tabaco rancio y el aire acondicionado traqueteaba como un viejo tractor. Javier se sentó en el borde de la cama, con los muelles clavándosele, mirando fijamente la pared desconchada. En el suelo, sus maletas de lujo llenas de ropa de diseño estaban apiladas, pareciendo ridículas en la mugrienta habitación. Habían pasado 3 días desde que los echaron. Las tarjetas de crédito no funcionaban. El efectivo que le quedaba a Javier en la cartera apenas llegaba a 300 euros, una miseria para alguien que solía gastar eso en una sola cena. Su Mercedes había sido embargado por la financiera la tarde anterior. Resultó que Javier no había pagado una cuota en 3 meses. El dinero se había desviado para cubrir el estilo de vida de Carla. Hace mucho calor aquí. No puedo dormir, se quejó Carla. Acababa de salir del baño, donde el grifo goteaba incesantemente. «Deja de quejarte», murmuró Javier sin volverse. «¿Que deje de quejarme?», explotó Carla. Le arrojó una toalla mojada a la cara a Javier. «Todo esto es culpa tuya. Dijiste que eras un genio de los negocios. Dijiste que los activos de Sofía estaban bajo tu control. ¿Y qué pasó? Eres solo una marioneta. Sin la firma de Sofía no eres nada». Javier apartó bruscamente la toalla. Se levantó y empujó a Carla contra el barato armario de madera. «¡Mi culpa!», gritó Javier, con los ojos inyectados en sangre. «¿Tienes un espejo? Todo esto se vino abajo por tu mentira, Carla. Si no hubieras fingido la caída, si no hubieras montado ese sucio espectáculo, Sofía no habría ido a la cárcel. Probablemente nos habríamos divorciado amistosamente. Yo habría obtenido parte de los bienes gananciales y seguiríamos siendo ricos. Pero no. Te volviste codiciosa. Querías verla destruida. Y ahora mira quién está destruido. Lo hice por nosotros», replicó Carla gritando entre lágrimas. «Te quiero, idiota». «¿Amor?». Javier se rió amargamente. «Amabas mi tarjeta de crédito. Amabas el estatus de señora Mendoza. Ahora que no tengo nada, ¿todavía me quieres?». Carla se quedó en silencio. Sus ojos se movían nerviosamente, evitando la mirada de Javier. Un doloroso silencio llenó la habitación. La respuesta no dicha de Carla fue más hiriente que una bofetada. «Lo sabía», siseó Javier, sentándose de nuevo y hundiendo el rostro entre las manos. «Javier». La voz de Carla cambió, volviéndose calculadora. «Podemos vender mis joyas, mis bolsos. Todavía tienen valor. Podemos huir del país, ir a México o Canadá. Nuestros pasaportes están marcados, Carla», dijo Javier con cansancio. «Un amigo en la policía me lo dijo». Sofía se movió rápido. «Estamos bajo vigilancia, esperando la citación judicial». Carla se desplomó en el suelo. Su rostro estaba pálido. La imagen de la prisión, el lugar del que se reía cuando visitaba a Sofía, ahora la atormentaba. Imaginó una celda estrecha, comida rancia y un suelo frío. «No quiero ir a la cárcel, Javier», sollozó. «Haz algo. Llama a Sofía. Pídele perdón. Ella te amaba. Era una tonta enamorada. Tiene que haber una manera». «Ya no es una tonta», respondió Javier, mirando fijamente por la ventana enrejada. «Es un monstruo que nosotros creamos». El sonido de una sirena de policía sonó en la distancia. Para ambos, sonó como una campana fúnebre que se acercaba. Marcos Rubio y Asociados era un hervidero de actividad. Montones de documentos se apilaban en la mesa de conferencias. Sofía firmó la última página de un expediente de 5 centímetros de grosor. «Ahí está», dijo Marcos, cerrando la carpeta roja. «La petición de revisión de sentencia ante el Tribunal Supremo. La nueva prueba, la evidencia irrefutable, es sólida como una roca», añadió Elena bebiendo su café. «El informe médico original, el testimonio de la enfermera, que finalmente decidió hablar por miedo a ser implicada, y la grabación de la cámara de seguridad desaparecida, de la que el ex jefe de seguridad, despedido por Javier, guardó una copia». Sí, Sofía había localizado al jefe de seguridad. Resultó que Javier lo había despedido sin indemnización una semana después del incidente. Resentido, el hombre guardó una copia del disco duro como un seguro de vida. La grabación mostraba claramente que Sofía y Carla estaban a 2 metros de distancia. Carla miró hacia la cámara y luego se dejó caer deliberadamente con la técnica de una especialista de cine aficionada. «Con estas pruebas», continuó Marcos,
Tu condena será anulada. El Estado tendrá que restaurar tu buen nombre y la historia registrará que nunca fuiste culpable. Eso es por el pasado, dijo Sofía con calma. Ahora por el futuro. Marcos le entregó una segunda carpeta, negra. Denuncia policial número LPB 09882-2025, leyó Marcos. Acusados: Javier Mendoza y Carla Ríos. Cargos: artículo, perjurio. Artículo, acusación y denuncia falsa. Artículo, falsedad en cuentas anuales y delitos contra la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. ¿Pena acumulada?, preguntó Sofía. Para Javier, con la malversación y el blanqueo, podrían ser hasta 15 años, respondió Elena. Para Carla, como cerebro de la trama que envió a una inocente a prisión, los jueces serán muy severos, quizás de 7 a 9 años. Sofía miró su firma en el membrete. La tinta negra todavía estaba fresca. Una vez firmó el registro de matrimonio con una mano temblorosa de felicidad. Ahora, firmaba la sentencia de muerte para la vida de su exmarido con mano firme. «Envíala», ordenó Sofía. «¿Ahora?», preguntó Marcos. «Ahora», respondió Sofía. «Quiero que la reciban mientras comen fideos instantáneos en ese motel asqueroso. Quiero que se atraganten con la realidad». Marcos asintió y entregó el expediente a su asistente para que lo llevara a la comisaría. Sofía caminó hacia la ventana de la oficina con vistas al skyline de Madrid. El cielo estaba nublado, pero para ella parecía claro. «La justicia es lenta», murmuró Sofía. Elena se paró a su lado, poniendo un brazo alrededor de los hombros de su alumna y cliente. «Es lenta, chica, pero tiene un sentido del humor muy cruel. Cuando llega, golpea donde más duele». «Elena». Sofía sonrió débilmente. «Me quitaron 2 años. Yo les quitaré el resto de sus vidas». El teléfono de Sofía vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Sofía, ayúdame. Javier me ha pegado. Quiero ser testigo protegida. Tengo más pruebas sobre el soborno que Javier pagó al juez. Reúnete conmigo. Carla». Sofía le mostró el mensaje a Elena y Marcos. «Tal como sospechabas, Elena», dijo Sofía fríamente. «Las ratas empiezan a devorarse entre ellas cuando el barco se hunde». «¿Qué vas a responder?», preguntó Elena. Sofía tecleó una breve respuesta y apagó su teléfono. La respuesta de Sofía: «Guárdate tu historia para la policía. No me importa». Un aguacero torrencial cayó sobre Madrid esa tarde, como si el cielo estuviera llorando, o quizás lavando los pecados de la ciudad. En el vestíbulo de la Torre Vargas, el ambiente era silencioso a pesar de ser la hora de cierre. Los empleados que normalmente salían corriendo ahora caminaban lentamente. Sus miradas estaban fijas en un punto en medio del gran vestíbulo de mármol. Allí, arrodillado, había un hombre al que una vez temieron y respetaron. Javier Mendoza, con la camisa mal abotonada y el pelo revuelto, estaba de rodillas en el suelo. No le importaban los susurros de los empleados a los que una vez gritó, ni los guardias de seguridad que lo observaban con una mezcla de lástima y asco. Su mirada estaba fija solo en la puerta del ascensor VIP, que acababa de abrirse. Sofía salió. El sonido de sus tacones de aguja resonó. Clic, clac, clic. Rítmico, como el tic-tac de un reloj de la muerte. Llevaba una gabardina negra, elegante e intocable. A su lado, Marcos estaba alerta, pero Sofía levantó una mano, indicándole que se quedara atrás. Javier se arrastró de rodillas hacia ella. «Sofía». La voz de Javier era ronca, rota por un sollozo contenido. «Sofía, ayúdame. Me están buscando. La policía está fuera». Sofía se detuvo a 2 metros de Javier. Miró a su exmarido, no con ira, sino con la mirada de un científico observando un insecto moribundo. «Levántate, Javier», dijo Sofía con voz plana. «Estorbas». «Perdóname, Sofía. Me equivoqué. Fui un tonto». Javier se postró, su frente tocando el mármol frío. «Esa mujer me embrujó. Carla lo planeó todo. Me obligó a sobornar al juez. Falsificó las pruebas. Todavía te quiero, Sofía. Recuerda nuestros 10 años de matrimonio. Recuerda cuando empezamos de la nada». Sofía se rió suavemente, una risa fría y penetrante. «Empezamos de la nada», repitió. «Corrección, Javier. Yo empecé de la nada. Tú solo eras el pasajero guapo. Y sobre el amor, no me quieres. Extrañas mi tarjeta de crédito.
Extrañas el poder de mi firma. Extrañas la seguridad que te di. No, te lo juro por Dios. No metas a Dios en esto. Le interrumpió Sofía bruscamente. Se agachó ligeramente para que sus ojos estuvieran al nivel de los de Javier, enrojecidos. Hace 2 años, cuando me arrodillé a tus pies, suplicándote que me creyeras cuando te dije que no había empujado a Carla, ¿qué hiciste? Me apartaste, me escupiste en la cara y dejaste que la policía me arrastrara. Javier se quedó en silencio. Su cuerpo temblaba violentamente. El recuerdo lo golpeó. Ahora, susurró Sofía, estás sintiendo una milésima parte de mi desesperación de entonces. Disfrútalo. Es mi regalo de despedida. Sofía se enderezó y se dirigió al jefe de seguridad. Señor García, por favor, limpie este desorden y permita que los policías de fuera entren. Sofía, no, Sofía. Javier intentó agarrarle la pierna, pero 2 guardias lo sujetaron firmemente. Por la puerta giratoria del vestíbulo entraron 4 policías uniformados, con las esposas en la mano. Javier Mendoza, dijo un policía con firmeza, queda detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y perjurio. Clic. El sonido de las esposas cerrándose. Sofía no se volvió. Caminó hacia su coche que la esperaba, dejando atrás a Javier mientras era arrastrado fuera, acompañado por los flashes de las cámaras de los reporteros que esperaban en la puerta. La sala de interrogatorios de la comisaría era fría y olía a café rancio. A un lado de la mesa de metal, Carla Ríos estaba sentada con las manos temblorosas, agarrando un vaso de plástico. Su rostro, normalmente radiante, ahora estaba apagado. Sus ojos estaban hinchados. Frente a ella, un inspector experimentado la miraba fijamente mientras Marcos, presente como abogado del demandante, observaba desde detrás de un espejo unidireccional en la sala contigua. «Señorita Ríos», dijo el inspector, «las pruebas médicas son concluyentes. Fingió un embarazo y un aborto para enviar a la señora Vargas a prisión. La pena es de 7 años, pero podría obtener una reducción si coopera en el descubrimiento de un caso mayor». Carla tragó saliva. Sabía que era su única salida. Javier estaba acabado. No tenía sentido ser leal a un barco que se hundía. «¿Qué garantía tengo, inspector?», preguntó en voz baja. «Recomendaremos su colaboración a la fiscalía. Su sentencia será reducida», respondió el inspector. «Necesitamos pruebas de la implicación de Javier en el soborno al juez en el juicio de hace 2 años». Carla respiró hondo y rebuscó en su bolso, que había sido confiscado, pero le permitieron acceder a su contenido. Sacó una pequeña unidad USB de color rosa. «Javier se cree muy listo», dijo Carla, su voz empezando a sonar amarga y vengativa. «Borró todos los chats y correos electrónicos, pero se olvidó de algo. Yo me encargué de las transferencias. Siempre hacía copias de seguridad de todo como seguro para mi futuro». El inspector tomó la unidad y la conectó a un ordenador portátil. La pantalla mostró una serie de transferencias de criptomonedas y grabaciones de conversaciones telefónicas. Voz de Javier grabada. «Escucha, el juez necesita otros 100,000 para la sentencia máxima. Sácalos de los fondos de marketing de la empresa. Sofía tiene que estar en la cárcel al menos 2 años para darme tiempo a transferir las propiedades de Miami». Voz de Carla grabada. «Pero eso es arriesgado, cariño». Voz de Javier. «Hazlo y punto. ¿O quieres que acabemos pobres? En cuanto esté en esa celda, seremos el rey y la reina». Detrás del espejo, Sofía, que acababa de entrar, se quedó helada. Había sospechado que Javier era malvado, pero escuchar a su exmarido planear tan fríamente su destrucción seguía siendo doloroso. «Hijo de puta», siseó Marcos a su lado. En la sala de interrogatorios, Carla continuó su traición. «Y eso no es todo, inspector», añadió Carla, con los ojos brillando de malicia. «Javier también ordenó a alguien que cortara los frenos del coche del antiguo abogado de Sofía para que no pudiera asistir a la primera vista de apelación. Tengo los chats con el matón que contrató». El inspector estaba atónito. El caso se estaba expandiendo de fraude doméstico a crimen organizado e intento de asesinato. «Es suficiente», dijo el inspector, cerrando el portátil. «Esto es suficiente para meter a Javier en la cárcel de por vida». Carla sonrió aliviada, pensando que se había salvado. «Gracias por su cooperación, señorita Ríos», dijo el inspector fríamente. «Su estatus ahora es oficialmente el de detenida e imputada. Presentaremos su solicitud de cooperación, pero recuerde, usted sigue siendo la autora intelectual del falso aborto.
No espere salir libre. La sonrisa de Carla se desvaneció. Pero yo ayudé. Ayudar a descubrir otro delito no borra el tuyo, sentenció el inspector. Llévenla a los calabozos. Mientras Carla era conducida fuera, se cruzó con Javier, que era escoltado a la sala de al lado. Sus miradas se encontraron. No había amor, solo el odio puro de dos depredadores devorándose mutuamente. 3 meses después, en la Audiencia Provincial de Madrid, la sala estaba abarrotada. El caso se había convertido en el juicio del año. El público, indignado por la injusticia que había sufrido Sofía, llenaba los alrededores del juzgado con pancartas de apoyo. Sofía se sentó en primera fila. Parecía serena, vestida completamente de blanco. A su lado, Elena le apretaba la mano con fuerza. El presidente del tribunal, no el mismo de antes, el anterior había sido inhabilitado y ahora también era un acusado, golpeó su mazo para comenzar a leer el veredicto. Javier y Carla estaban sentados en el banquillo de los acusados, separados por 2 policías. Javier parecía demacrado. Su pelo se había vuelto gris. Sus ojos estaban hundidos. Carla mantenía la cabeza gacha, llorando en silencio. El tribunal ha llegado a un veredicto. La voz del juez resonó. El corazón de Sofía latía con fuerza. El momento de la verdad. El acusado, Javier Mendoza, es declarado culpable de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y estafa con perjuicio a terceros. El juez respiró hondo. Por la presente, se condena al acusado a una pena de 15 años de prisión y a una multa de 3 millones de euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de 1 año de prisión en caso de impago. La sala estalló en murmullos. Javier se desplomó en su silla como si le hubieran arrancado la columna vertebral. 15 años. Saldría a los 50, sin dinero, sin familia, un viejo ex convicto. Y la acusada, Carla Ríos, continuó el juez. Carla levantó la vista, esperando que su estatus de cooperadora la ayudara. Es declarada culpable de los delitos de perjurio y acusación y denuncia falsa con resultado de privación de libertad de una persona. Aunque la acusada ha actuado como testigo cooperador, considerando su papel activo y su intención maliciosa como instigadora del engaño, por la presente se condena a la acusada a una pena de 6 años de prisión. Carla gritó histéricamente. No, no es justo. Fue Javier quien me obligó. 6 años. Sáquenla de aquí, ordenó el juez. Javier no gritó. Solo se giró para buscar a Sofía entre la multitud. Sofía no apartó la mirada. Le sostuvo la mirada directamente y asintió lentamente. Un punto y final. Mientras Javier era conducido por una puerta lateral, vio a Sofía de pie, rodeada por los flashes de las cámaras, sonriendo. Una sonrisa real por primera vez en 3 años. Javier se dio cuenta de que era la última vez que vería la luz del día. 1 año después, Sofía estaba de pie en un gran terreno a las afueras de Madrid. Detrás de ella, un edificio nuevo, agradable y moderno, acababa de ser completado. Un letrero en la entrada decía: Fundación Renacer Justo, Centro de Ayuda Legal y Empoderamiento de la Mujer. Es precioso, señora, dijo Marcos, que estaba a su lado. Marcos ya no era solo su abogado, sino también el director de operaciones de la fundación. Esto es solo el principio, Marcos, respondió Sofía sonriendo. Este edificio será un hogar para las mujeres sin voz, mujeres como yo, silenciadas por el sistema y sus parejas. Sofía había vendido el grupo Mendoza. No quería saber nada de un negocio inmobiliario lleno de malos recuerdos de Javier. Con el dinero de la venta, más los bienes de Javier que el Estado le devolvió como compensación, construyó la fundación e invirtió en tecnologías verdes, un sector más tranquilo. El nombre de Sofía Vargas era ahora conocido como el de una filántropa y activista, no como la exesposa de Javier o una víctima. Había reescrito su propia identidad. Esa tarde, Sofía fue al cementerio. Colocó un ramo de lirios en la tumba de su padre. «Papá», susurró Sofía, acariciando la lápida. «Todo ha terminado. Tu fortuna ha vuelto y se está usando para el bien. Nuestro nombre está limpio». Una suave brisa agitó las hojas de los árboles. Sofía sintió una sensación de paz. La venganza que una vez ardió en su pecho se había extinguido, reemplazada por un alivio vasto y sereno. Ya no vivía para destruir a Javier, vivía para sí misma. Su teléfono vibró. Un recordatorio del calendario.
Visita mensual. Sofía sonrió con ironía. Había una última cosa que tenía que hacer para cerrar el círculo perfectamente. Penitenciaría de Soto del Real. El ambiente en la sala de visitas era ruidoso, pero para Sofía se sentía silencioso. Se sentó en una silla de metal fría, separada por un grueso cristal y barrotes. Una posición familiar, pero ahora los papeles estaban invertidos. La puerta de enfrente se abrió. Javier entró, escoltado por un funcionario. Parecía lamentable. Solo llevaba 1 año en prisión, pero parecía 10 años mayor. Tenía la cabeza rapada por los piojos. Su rostro era áspero y oscuro, con una cicatriz en la sien, probablemente de una pelea. Su aura de arrogancia se había ido, reemplazada por la mirada suplicante de un perro apaleado. Javier se sentó. Miró a Sofía con los ojos llorosos, como si viera a un ángel salvador. Cogió el auricular del teléfono con manos temblorosas. Sofía levantó el suyo con calma. «Sofía». La voz de Javier sonaba distorsionada en el oído de Sofía. «Gracias por venir. Sabía que lo harías. Todavía te preocupas por mí, ¿verdad?» Sofía permaneció en silencio, dejando que Javier hablara. «Esto es el infierno, Sofía». Comenzó a llorar Javier. «Me pegan. La comida es basura. No puedo soportarlo más, Sofía. Por favor, ayúdame. Presenta una apelación. Tienes contactos ahora. O al menos envíame dinero. Mi cuenta del economato está a 0. Me muero de hambre». Sofía miró a este hombre, el hombre al que una vez adoró, el hombre que la arrojó a un lugar como este sin remordimientos. «No he venido a salvarte, Javier». La voz de Sofía era clara y tranquila. «Entonces...» Javier estaba atónito. Sofía sacó un sobre marrón de su bolso y lo presionó contra el cristal. «Esta es una copia de nuestro decreto de divorcio final y la liquidación de bienes gananciales. El tribunal ha decidido que, como fuiste la causa del divorcio y cometiste un delito contra tu esposa, no recibes ni un solo céntimo». La cara de Javier se descompuso. La esperanza de dinero se desvaneció. «Y una cosa más», continuó Sofía. «He venido a devolverte esto». Sofía sacó el anillo de bodas de oro blanco que Javier le había dado, el anillo que había guardado en el cajón más profundo. «El funcionario te lo dará después», dijo Sofía. «Véndelo. Quizás te dé para comprar cigarrillos y fideos durante un mes en el economato». «Sofía, no hagas esto», sollozó Javier. «Soy tu marido». «Lo siento». Sofía se levantó, ajustándose la chaqueta. «Solías visitarme cada mes, esperando que me rompiera y me rindiera», dijo Sofía, mirando a los ojos de Javier a través del cristal. «Hoy he venido para asegurarme de que veas que estoy completa, feliz y que he ganado». «Sofía, espera. ¿Cuándo volverás?», gritó Javier desesperadamente mientras Sofía comenzaba a alejarse. «No me dejes solo, Sofía». Sofía se detuvo un momento y se giró ligeramente. «No habrá más visitas, Javier. Esta es la última. Disfruta el resto de tu vida en la jaula que tú mismo te construiste». Sofía colgó el teléfono. La conexión se cortó. Detrás del cristal, Javier gritaba sin sonido, golpeando el cristal, suplicando, llorando. Pero Sofía ya se había ido. La pesada puerta de hierro se abrió, dejando que la brillante luz del sol la recibiera. Respiró hondo, inhalando el verdadero aire de la libertad. Sin cargas, sin pasado. Sofía caminó hacia su coche, donde Marcos la esperaba con una sonrisa. Subió, y el vehículo se alejó lentamente, dejando el sombrío edificio de la prisión cada vez más atrás, hasta que se convirtió en un pequeño punto que finalmente desapareció en el retrovisor. La flor había florecido por completo, y los barrotes de hierro solo habían sido el abono que la hizo más fuerte.